leía yo en estos días, digamos, lo que sucedió en Turquía, en Siria, y una situación dolorosa, pero me impactaba un video donde minutos antes de que sucediera el terremoto, las aves comenzaron digamos que a volar y a cantar, pero con un sonido de angustia. No era un sonido el que nosotros vemos en las mañanas, muy bonito, muy pasible, muy tranquilo, sino era un sonido de angustia de las aves, como haciendo que las personas se despertaran o que de una u otra manera estuvieran avisando. Y es cuán importante, porque la palabra de Dios dice en Romanos, que en Romanos capítulo 1, que Dios de una u otra manera ha mostrado su gloria, su grandeza en la creación. Si nosotros quisiéramos ver el Evangelio como tal, el Evangelio está plasmado en la creación, en la perfección de la creación. Sabemos que hay en este momento personas que no creen, que tienen una postura evolucionista, una postura de no creer que somos producto de un accidente, de una explosión del universo. Pero cuán hermoso es Dios, cuán perfecto es Dios, que aún las aves, Dios de una u otra manera las inquieta para que anunciaran la tragedia que iba a llegar. Ahora muchas personas me podrán decir, pero pastor, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite que mueran tantas personas? ¿Por qué Dios permite que suceda lo que está sucediendo en el mundo? Y es una pregunta compleja, es una pregunta compleja, no en el sentido de que dudemos de la existencia de Dios, porque pudiéramos decir que Dios es un Dios malo, que es un Dios que permite que la humanidad se destruya, que la humanidad misma acabe, pero tenemos que entender algo muy claramente, y es lo que dice ahí en Romanos capítulo 1. Yo quiero invitarlos a que en sus casas lean lo que habla Romanos capítulo 1, del verso 16 casi que hasta el 28, donde Dios habla cuando dice: y como ellos no le dieron gloria a Dios, ni lo reconocieron, ni lo honraron como a Dios, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a situaciones que no convienen. Es decir, el ser humano se ha encargado de sembrar lo malo. No es que Dios sea malo, es que el ser humano se ha encargado de sembrar semillas de maldad por todo el mundo. Y como tal, lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. No es Dios el culpable. Dios a nosotros nos dio libre albedrío. Dios nos colocó como administradores de este mundo, de esta tierra. Nos dio la posibilidad de administrar la naturaleza, de administrar los cultivos, de cuidar a los animales, de cuidar el clima, de cuidar tantas cosas. Dios sigue cumpliendo su palabra. Cuando Dios coloca el arco iris de colores allí en el cielo, cuando hace ese pacto con Noé, Dios le dice que nunca faltaría la comida, nunca faltaría la provisión en la tierra, y Dios ha cumplido. Nosotros vemos la abundancia, a pesar de que muchas veces se frenan algunas cosechas, pero nosotros vivimos en países donde somos bendecidos, donde hay abundancia. Pero el mismo hombre se ha encargado de sembrar maldad, y como tal se recoge maldad, se recoge maldad. Y oramos, obviamente, no nos alegramos, no, nada de eso. Oramos por las naciones, por Turquía, por Siria, para que el Señor tenga misericordia y puedan encontrar personas en los escombros, que puedan encontrar niños, que puedan encontrar jóvenes. Pero esto estaba escrito. Esto estaba escrito. Dios en su palabra, en el libro de Mateo, en Apocalipsis, ha descrito que antes de la venida del Señor vendrían como esos dolores de parto del mundo, de las naciones de la tierra. Y vendrían terremotos, y vendrían calamidades y señales en el cielo. Esto no es algo sorpresivo para nosotros. Tendrá que ocurrir para que antes el Señor venga por nosotros. Y es difícil,
Pero nosotros como iglesia, como creyentes, debemos afianzarnos, debemos creer en el Señor en estos tiempos. No es tener miedo, no es tener como ese pánico de que de una u otra manera Dios va a venir con su juicio. No, Dios vendrá por nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Seremos tomados. En otra enseñanza podré profundizar eso. Pero creemos y tenemos la esperanza en el Señor de que Dios guardará y nos permitirá a nosotros ver días buenos. Tal vez lo que está pasando en el mundo en este momento, en las bolsas del mundo, la crisis, la inflación, porque no es solamente en Colombia, sino en muchas naciones, pero podemos confiar en el Señor, que Él está con nosotros. Así que oramos por estas naciones, para que el Señor tenga misericordia de cada persona, de cada familia. Y oramos que Dios guarde a nuestros países, que Dios guarde a nuestras naciones y podamos nosotros ser más bien bendición para cada uno de ellos. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a ir a esta palabra tan hermosa que Dios tiene para nosotros. Y quiero que vayamos al libro de Efesios en el capítulo 4 en el verso 8. Efesios capítulo 4 en el verso 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a leer. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, una de las iglesias digamos que dentro de las cartas que escribe. Es una de las iglesias donde había una manifestación del Espíritu Santo muy grande. Y eran creyentes que de una u otra manera habían alcanzado cierta madurez en la palabra, en el Evangelio. Y en esta carta de Efesios nosotros encontramos una revelación maravillosa de nuestra posición, pero ante todo de lo que Cristo ganó por nosotros. Porque es importante que nosotros podamos profundizar siempre, es decir, que nuestra convicción, nuestra fe esté bien cimentada, nuestra fe debe estar bien robusta en el Señor Jesucristo, en su palabra. No podemos nosotros creer por creer. Nosotros debemos tener un fundamento bíblico, porque ese fundamento no en cuanto a conocimiento, porque la palabra de Dios dice que el conocimiento envanece. Hay personas que saben Biblia de un lado para otro, pero sus vidas no dan fruto de verdad, no tienen esa presencia del Espíritu Santo. Entonces es solamente conocimiento, pero no, lo que el Señor quiere es que lo que nosotros podamos conocer correctamente del Evangelio, de la palabra del Señor, transforme nuestros corazones. Cuando tú puedes ir a la palabra del Señor, cuando tú recibes una palabra de Dios, tu vida comienza a dar fruto, tu vida comienza a ser transformada. Era lo que nosotros veíamos en la última enseñanza que nosotros subimos, del fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, esa palabra comienza a germinar y a dar fruto. ¿Dónde? En nuestro carácter. Nuestras vidas comienzan a reflejar a Jesús en todo lo que hacemos. Y dice ahí la palabra que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, etc. No es algo que nosotros perseguimos, porque dice ahí la palabra en Efesios que cuando habla de los frutos dice que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice la palabra del Señor, porque Dios de una u otra manera lo que quiere es que nosotros podamos dar fruto en nuestro corazón, fruto en nuestra vida. Y eso es bien importante, que nosotros podamos caminar en la palabra de Dios siempre creyendo en que el Señor Jesucristo cumplirá su palabra. Y ahí en Gálatas, cuando habla de los frutos, ese fruto va a ser evidente en mi vida cuando el Señor
pone su palabra en mi corazón. Y para nosotros es bien importante porque a veces las personas de una u otra manera no les gusta leer la Biblia. Pero es que es en la palabra de Dios donde esa semilla, esa palabra germina en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo, allí en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 8, donde nosotros estamos hablando, comienza a exponerle a la iglesia de Éfeso acerca de la iglesia, de la revelación de la iglesia, del establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, del establecimiento de su iglesia como tal, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. También la palabra dice que la iglesia es la novia de Cristo. Y nosotros vemos Cantar de los Cantares y es una analogía acerca de lo que significa el amor de Cristo por su iglesia. Y Dios dice en su palabra que vendrá por una iglesia limpia y sin mancha. Pero más allá de eso, mi objetivo, y sé que es el objetivo del Señor Jesucristo esta noche, es que nosotros podamos tener un fundamento y una revelación acerca de lo que significa la ascensión y lo que el Señor Jesucristo ganó por nosotros. Ahora, cuando yo me refiero a revelación, no es algo que está oculto y que solamente yo lo voy a revelar, porque eso no es doctrinal. Eso sería una falsa doctrina y una herejía. La palabra de Dios ya está revelada, pero el Señor quita la venda de nuestros ojos para que nosotros podamos ir a la palabra y comprender todas esas riquezas. Y como dice en Isaías capítulo 45, para que Dios nos dé los tesoros escondidos que tiene su palabra. Amén. Y cuando el apóstol lee aquí, escribe a los Efesios, aquí dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y a quién se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo. Se refiere al Señor Jesús. Pero quiero que miremos el verso 7, el verso anterior a donde nosotros comenzamos a leer esta noche, y dice así la palabra. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vuelvo y leo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y aquí comienza el apóstol Pablo a llevarnos a esa revelación tan importante que nosotros tenemos que tener. Y es una palabra que estoy convencido que va a bendecir y va a liberar tu vida. Porque creo que ese es el objetivo y el propósito con el cual la palabra del Señor hoy será enseñada bajo su presencia y su poder. Y lo más importante es entender cuando el apóstol Pablo ahí en el verso 7 dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, la gracia. Y la palabra gracia ya sabemos que es la palabra charis, que significa favor inmerecido. Don de Dios inmerecido. Es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender, y de una u otra manera el Señor me ha llevado a que nosotros podamos comprender el concepto de gracia para nosotros. Porque gracia es ese regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. No son tus oraciones, no es tu obediencia. Es la gracia de Dios. Con eso no estoy diciendo que no debemos llevar una vida obediente. Sí la debemos llevar. Pero la obediencia es fruto de la gracia. Nuestra oración será escuchada por la gracia del Señor Jesucristo. Y la gracia es entender que nosotros no nos merecemos nada. Porque nuestra naturaleza y nuestra vida lo único que hacen es caer en espiral. Nuestra naturaleza y nuestra raza humana no tiene curación, no tiene sanidad solamente a través de Jesús. Puedes hacer buenas obras, puedes ser bueno, puedes no decir mentiras, puedes no engañar, pero lo que va a traer salvación a tu vida es tu fe y tu convicción en el Señor Jesucristo. Y por eso esa buena
voluntad de Dios se hace evidente en nosotros a través de la gracia de Dios. Es un regalo gratuito, es un regalo que Dios te ha hecho y que tú ni ninguno de nosotros tenemos la capacidad o tenemos el poder de hacer algo superior a lo que el Señor hizo. Es decir, no hay nada más alto que nosotros podamos hacer para merecer el favor de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos el favor de Dios por la cruz del Calvario, por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y es bien importante que lo entendamos, que podamos caminar nosotros en la gracia. Si Dios, estás en tu trabajo, dile: Señor, pon tu gracia sobre mí, pon tu gracia en mi vida, pon tu gracia, Señor. No es mi talento, no es mi experiencia, no es mi conocimiento, no son mis diplomas, Señor, es tu gracia. Lo que va a hacer la diferencia entre una y otra persona, una persona que no conoce a Dios y que pueda tener todos los conocimientos y todo el estudio al lado tuyo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios te abrirá puertas. La gracia de Dios te dará bendición en todo tiempo. La gracia de Dios es ese favor inmerecido que nosotros, aunque no nos lo merecemos, Dios en su infinita misericordia y gracia ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y es importante y es fundamental que nosotros como creyentes podamos comprender eso. Porque no es a fuerza de situaciones, de cosas que tú hagas, que las cosas van a ocurrir en tu vida. Es por la gracia. Cuando tú oras, cuando tú buscas al Señor. Hablábamos con el grupo del domingo, de las personas de la iglesia del domingo, y hablábamos acerca de eso, que a veces nos han inculcado en las iglesias que hay que ayunar y que el ayuno es un atajo para llegar a la bendición. No es así. No hay nada, ni que tú diezmes, ni que tú ofrendes, que hace que Dios te dé. No podemos caer en el trueque de que Dios te doy 1 millón, pero yo espero de ti que me des 10 o 100 millones de pesos. Eso es falso. Eso es una doctrina errada, diabólica. Diabólica. No hay nada, absolutamente nada, que logre o que esté por encima de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que haga que a Dios de una u otra manera tratemos de manipularlo. No, Dios nos ha entregado la oración. Presenta tu vida, presenta tu corazón, presenta tu familia, presenta tus necesidades al Señor, pero entiende que la respuesta es tu gracia. Es que ni siquiera tú te puedes jactar un día decir: no, es que yo oré 5, 10 horas. Oré tanto que Dios me respondió y es por mi oración que Dios cambió su dictamen y cambió las situaciones. No son nuestras oraciones. No son tus oraciones. No es tu ayuno. No es porque vayas a la iglesia. No es porque leas la Biblia. Es la gracia de Dios. Y la gracia de nuestro Señor está plasmada en la cruz del Calvario, porque a partir de ahí tu vida cambia. A partir de que tú crees en el Señor Jesucristo, tu vida completamente cambia. ¿Cómo van a cambiar tus hijos? Debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por nuestros familiares. Pero debemos orar: Señor, que la gracia tuya transforme a mi familia. Solo tu gracia, Señor. Solo tu favor. Porque cuando tú oras para que el Señor establezca su gracia en tu vida, estás entendiendo que no es por ti, que no es por mí, que no es por nuestra obediencia, que no es por lo que soy yo, que Dios va a hacer las cosas. Dios nos ama, pero Dios nos ama en su infinita gracia. Juan capítulo 15 dice: separados de mí nada podemos hacer, dice el Señor. Separados de Él no puedes hacer nada. Y aquí el apóstol Pablo comienza a nosotros a revelarnos esta palabra. Y cuando leemos aquí en el verso 8,
cuando habla de que él dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo está recitando el Salmo 68. Y quiero que vayamos al Salmo 68, porque eso es lo que el apóstol Pablo recita. Y aquí esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay palabras que nosotros vemos que el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesús, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, el escritor de Hebreos, Marcos, citan el Antiguo Testamento. Y es importante porque el Antiguo Testamento nos habla también. Hay personas que dicen, no, es que lo de ahora es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento quedó atrás. No es así. El Antiguo Testamento tiene vida. Cuando el Señor Jesucristo en el camino de Emaús, cuando habla con estas personas, les recita y les habla acerca de la palabra y cómo en la ley, en los profetas, Jesucristo estaba establecido. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento te va a mostrar a Jesús, porque la esencia, el núcleo, la piedra angular, como dice la palabra, la piedra angular es Jesucristo, es el Señor, es la revelación del Padre para la humanidad. Es la revelación del Padre para la humanidad. No hay, dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Él. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos alcanzar salvación. Y el apóstol Pablo cita el Salmo 68 en el verso 18, y les voy a leer. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Nuevamente, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Miren, Dios es tan perfecto en su palabra, Dios es tan grande y la palabra de Dios es tan rica, tan profunda, que transforma nuestros corazones. El Espíritu Santo me llevaba a estudiar esta palabra e inquietaba mi corazón y podía yo comprender, porque para mí esta palabra fue liberadora, es decir, rompió cadenas en mi corazón, rompió cadenas en mi vida y me hizo comprender la victoria que tengo en Cristo. Miren, el Salmo 68, este Salmo 68, es un salmo mesiánico, es decir, el Salmo 68 y también el 69, el Salmo 23 es un salmo mesiánico también. El Salmo 91 tienen la esencia del anuncio de lo que el Señor Jesucristo haría por nosotros. Y este Salmo 68 es un salmo poderoso que yo los invito a que puedan leerlo en sus casas, que lo puedan estudiar. Y tengo una enseñanza del Salmo 68 poderosa que en su momento, en lo que el Señor diga que debo darla, se las voy a compartir, porque es un salmo de triunfo. Es un salmo de victoria. Si ustedes pueden leer el Salmo 68, es un salmo que es un cántico y digamos que aunque tiene varios matices, lo principal del Salmo 68 es que es como si fuera un canto de victoria cuando el rey llega victorioso de la guerra. Ese es el Salmo 68. Y en el Salmo 68 nosotros vemos versos hermosos como el verso 5, cuando dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. También vemos nosotros versos como habla, hay un verso maravilloso como habla acerca también de la venida del Señor en el futuro, cuando dice: los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares, el Señor viene del Sinaí a su santuario. En fin, es un salmo poderoso, pero tiene una
una connotación profética acerca del triunfo del Señor Jesucristo en la ascensión, luego de la resurrección. Y eso es lo más poderoso y lo más grande, porque miren, hoy quiero compartirle esta palabra, porque esta palabra estoy seguro que si la adaptas y la puedes absorber toda, vas a encontrar liberación a tu vida. Porque eso fue lo que hizo esa palabra, lo que ha hecho esta palabra en mi vida, en mi corazón. Miren, cuando el apóstol Pablo recita este salmo, el Salmo 68, específicamente en el verso 18, este salmo es rico, porque este salmo es un triunfo, Y eso es lo que el Señor Jesucristo logró luego de la muerte. Muchas veces nosotros minimizamos el concepto de la resurrección y la ascensión, y nos quedamos en la muerte. Y la muerte es importante porque es el sacrificio del Cordero, es el sacrificio de nuestro Dios hombre que decide y se entrega a sí mismo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y el Padre carga en Jesús el pecado de la humanidad, el pecado presente, pasado y futuro. Porque el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, los pecados que cometimos ayer y hoy eran los pecados que el Señor murió hace 2010 años. Pero cuando el Señor murió, nuestros pecados de hoy eran los pecados futuros cuando Él muere. Es decir, el Señor muere no solamente por nuestros pecados presentes. La muerte del Señor Jesucristo se cumple en el pasado, en el presente y en el futuro. No hay otro sacrificio, ni antes ni después, que sea necesario. Dice la palabra de Dios que ahí en Hebreos capítulo 9, que cuando el Señor muere por nosotros, no hay necesidad de más sacrificios. Es decir, el Padre, cuando ve la muerte del Señor Jesucristo, ¿cuál es la forma en que el Padre acepta ese sacrificio? Cuando Jesús resucita al tercer día. Porque el Padre y el mismo Señor, el Señor dice, yo tengo el poder de quitar la vida y volverla a colocar. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la palabra en Efesios que el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo, que trajo a Jesús de la muerte, es el mismo poder que ha renovado y restaurado nuestras vidas. ¿Cómo sabemos nosotros que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús? Cuando Jesús al tercer día resucita. Y lo ve María Magdalena, lo ve María, lo ve los discípulos, Pedro. Después él aparece en el aposento alto con un cuerpo glorificado, ¿cierto? Un cuerpo glorificado, físico, es decir, que podían tocarlo, pero tenía características espirituales. Muchos no reaccionaron y no reconocieron a Jesús porque su cuerpo y su vida ya estaba fuera de la aflicción y estaba fuera de el panorama o la dimensión del espacio-tiempo. Jesús ya no tenía aflicciones. Jesús ya no cargaba con preocupación, con dolor en su vida, sino que estaba completamente glorificado, hermoseado por la gloria de Dios. Y esto es bien importante porque cuando nosotros entendemos que Jesús murió por nosotros, no podemos obviar y no podemos minimizar la resurrección, porque es que en la resurrección es la muestra de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Y luego el Señor está durante 40 días con sus discípulos. Está aquí. Y a los 40 días, dice la palabra, está en Lucas y está en Hechos de los Apóstoles, que el Señor sube a los cielos. Pero ahí es lo importante, porque ahí es donde nosotros podemos ver lo que el Salmo 68 nos habla a nosotros. Entonces, el Salmo 68, ¿qué es lo que hace? Nos muestra
Dice aquí la palabra, en el verso en el capítulo 68, nos habla como el rey va del Sinaí a la ciudad santa, que es la ciudad de Jerusalén. Es la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre la aflicción. Esto es bien importante que nosotros podamos comprenderlo, porque la victoria que tú y yo tenemos, el poder nosotros estar aquí hoy buscando al Señor, habiendo sido perdonados nuestros pecados, no sería evidente si Jesús no hubiera resucitado y no hubiera ascendido a los cielos. La palabra de Dios dice que cuando el Señor sube a los cielos, físicamente, habían casi 500 personas que lo ven subir, y los ángeles le dicen: varones hermanos, no os afanéis, este mismo Jesús, como lo veis hoy, descenderá de los cielos. Es decir, Jesús subió en cuerpo, físicamente subió a los cielos. Bíblicamente hay 3 personas que subieron a los cielos. Uno es Enoc en Génesis, que dice que Dios tomó a Enoc y subió. El profeta Elías es tomado en los carros de fuego y es tomado. Y el Señor Jesucristo. Pero obviamente Elías y Enoc no son nuestro tema de hoy. Es el Señor Jesucristo. Y es la ascensión a los cielos físicamente, en cuerpo. Sube a los cielos. Pero ahí es donde nosotros vemos la victoria que el Señor Jesucristo tiene. Porque el Señor Jesús, cuando sube a los cielos, dice la palabra que aunque Él es Dios y tenía el título de Dios y tenía la condición de Dios, cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos, es cuando se le da el nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra en el cual toda rodilla ha de doblarse. Es decir, cuando el Señor sube a los cielos, sube victorioso, sube triunfante sobre la muerte, sobre el pecado, porque lo que condenaba nuestras vidas, que era esa equivocación, ese pecado, ese error de Adán y Eva, que trajo maldición a la raza humana, Cristo venció y destruyó eso en la cruz del Calvario con su sangre. La muerte selló y consumó y pagó por completo esa deuda que el hombre tenía con Dios. Y que aunque habían sacrificios de ovejas, de palominos, habían sacrificios en el Antiguo Testamento, ninguno de esos sacrificios liberaba y limpiaba el pecado del ser humano como tal. Es el Señor Jesucristo cuando en la cruz del Calvario derrama hasta la última gota de sangre. Pero cuando el Señor resucita, vence a la muerte. Eso está en 1 Corintios, capítulo 15. El Señor vence a la muerte. Vence a la muerte. Y es lo que nosotros vemos en el Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo que nos describe la victoria del Señor Jesucristo. Cuando dice ahí en el Salmo 68, habla del Sinaí. Y el Sinaí sabemos que es el monte de Horeb, donde Dios le reveló las tablas a Moisés y donde viene la ley, para cada uno de nosotros, donde es revelados esos 10 mandamientos, donde Dios ese día que habían levantado ese becerro de oro, Dios abre la tierra y consume a una gran cantidad de personas que estaban en esa idolatría y en esa inmoralidad, y Moisés baja con esas 10 tablas, esas 2 tablas, y donde estaban esos 10 mandamientos, porque están escritos en piedra con el dedo de Dios. Y ahí nosotros vemos la ley, y la ley que representa para nosotros. La ley no te limpia. El Dios no colocó la ley para que nosotros fuéramos santos por la ley. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Solamente la cumplió el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo logró cumplir a cabalidad todo lo que Dios demandaba, y su obediencia la llevó a la cruz del Calvario. La ley es un espejo donde tú te ves como eres. La ley
por más de que aún que tú obedezcas a la ley, esa obediencia no te hace a ti salvo, sino la gracia y la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto es importante que nosotros podamos creerlo, confesarlo, porque es el fundamento y es la raíz de nuestra vida en Cristo Jesús. La ley nos fue dada en el Antiguo Testamento para que tú te vieras en un espejo y tuvieras tu error, tuvieras tu pecado. Conocí el caso de un hombre que tenía en su casa un hermoso jarrón y tenía una niña de 4 años, 3, 4 años. Y la niña andaba por la casa sin problema, jugaba, y un día el papá le dijo: oye, te recomiendo que no mires lo que hay dentro de ese jarrón, porque me voy a poner mal contigo. No quiero que toques ese jarrón, no quiero que lo mires, quiero que lo tengas ahí y no que lo ignores. Inmediatamente la niña le dio curiosidad del jarrón. Eso hace la ley. La ley fue dada para que mostrara nuestra incapacidad como seres humanos. Nuestro deseo, así como la niña, mientras que la niña no sabía que había un jarrón ahí, que estaba ahí pero lo ignoraba, pero cuando el papá le dijo: te prohíbo que subas y mires ese jarrón, fue lo primero que la niña hizo. Fue lo primero que la niña hizo. Porque eso es lo que la ley de la palabra de Dios, la ley en el Antiguo Testamento que nos fue dada, fue hecha para eso. Para que tú veas tu incapacidad como ser humano de poder acercarte a Dios en total obediencia. Porque nuestra naturaleza corrupta peca. Nuestra naturaleza corrupta desobedece, tiende a la desobediencia. Pero aquí dice en el Salmo 68 que el Señor, que el Rey, cabalga victorioso desde Oreb hasta la ciudad santa, que es la ciudad de Jerusalén. Y esa ciudad fue la que estableció el rey David como la habitación y donde debería colocarse el templo, donde estaría la presencia de Dios. El monte de Sión, donde debería estar, donde está la santa ciudad. Pero nosotros, dice la palabra, que tenemos una ciudad santa, que es la ciudad nuestra Jerusalén celestial que está en los cielos. Nuestra Jerusalén celestial que está en los cielos. Y es el Señor el que sube a los cielos victorioso. Y es donde vemos nosotros en el verso 18 lo que dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Y la tradición decía que muchas veces el rey iba a ganar batallas, iba a pelear contra otras naciones, y los prisioneros, los que estaban cautivos, los que estaban encarcelados, los que estaban en prisiones, que eran reos, el rey los liberaba y el rey entraba triunfante a la ciudad. Y todos aquellos que había liberado iban detrás de él. Esto es tan hermoso. Porque asimismo, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, nos lleva a nosotros. Dice la palabra, tomaste, dice aquí la palabra, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Todo lo que nos tenía a nosotros cautivo, todo lo que nos tenía a nosotros prisioneros, todo lo que nos tenía a nosotros encarcelados, el enemigo por causa del pecado, lo que nos tenía esclavizados, lo que nos tenía a nosotros en cárceles, en ataduras, en prisiones, Cristo nos ha liberado. El Señor Jesucristo te ha liberado de toda condenación, pero también de la esclavitud del enemigo. Por eso dice la palabra que el Señor Jesucristo dice, subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Sube el Señor. Cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos, cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos, sube como este rey del Salmo 68, triunfante, victorioso, y lleva consigo no solamente nuestras vidas
habiendo sido liberadas de la cautividad del enemigo, sino que el Señor ha despojado al enemigo, ha despojado, y las riquezas que ha logrado, el botín que logró en esa batalla, ahora el Señor lo tiene consigo. Qué hermosa palabra esta, porque a veces nosotros sencillamente nos quedamos en la cruz del Calvario, y amén, lo hacemos, y gloria al Señor. Pero si el Señor no hubiera resucitado y si el Señor no hubiera ascendido a los cielos, no tendríamos nosotros esa victoria en Cristo, como dice la palabra en Efesios capítulo 1, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Tu posición en el Señor Jesucristo no es una posición de derrota, no es una posición de fracaso. Hay personas que se sienten un fracaso completo. Hay personas que sienten que han sido abandonadas por Dios cuando ocurrió todo lo contrario. Dice la palabra que el Señor fue y te liberó. Y rompió las cadenas y rompió las prisiones que te han estado atando, y el Señor llevó cautivo consigo a los cielos lo que te tenía a ti cautivo, lo que te tenía a ti prisionero. Él te ha liberado. Gloria al Señor. Tú no tienes por qué estar viviendo en ataduras, en enfermedades. No tienes por qué estar viviendo en esclavitud en tu vida, del temor, del pánico, del miedo, de la angustia. El Señor quiere que tú tengas una vida en victoria, pero no es porque te la ganes. Él ya la ganó por ti. Veamos lo que dice el Salmo 68. El rey entra victorioso a la santa ciudad, a Jerusalén, dice acá la palabra, y trae a aquellos cautivos, a aquellos que habían sido prisioneros por sus adversarios. Y el enemigo te tenía a ti prisionero de esclavitud, de vicios, de inmoralidad, de ataduras, de problemas emocionales. El enemigo siempre te ha querido tener encarcelado. Salmo 107 lo dice también. Ellos clamaron al Señor y Él los libró de todas sus prisiones. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo ha venido a deshacer las obras del diablo, porque el diablo ha querido tenerte prisionero de pensamientos, ha tenido tu vida prisionera de depresión, de angustia, en enfermedades. No es que, Dios mío, dame la sanidad. Él ya la ganó por ti. Señor, libérame de lo que estoy viviendo. Él ya te liberó. Y el Salmo 68 y Efesios 4, capítulo 1, en el verso 8, es la evidencia de que el Señor llevó cautiva la cautividad. Llevó consigo y te liberó de toda prisión, de toda atadura que haya venido a tu vida. El Salmo 68 es el Mesías triunfante. Y es lo que nos muestra lo que sucede cuando el Señor Jesucristo sube a los cielos. El Padre se agrada y le da el más alto honor. Filipenses capítulo 2, verso 8 en adelante. Lo sube hasta lo sumo. Jesús no entra en la misma posición que Jesús tenía antes del nacimiento con la Virgen María. Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Ese milagro de la encarnación. Pero Jesús era Dios. Jesús se hace hombre, pero Jesús sube a los cielos con un título mayor, porque Jesús cumple el propósito, cumple la tarea, cumple el objetivo de salvar a la humanidad del pecado, de la enfermedad, de la liberación. Y el Señor hablaba a mi vida en estos días y me decía: habla sobre sanidad, habla sobre liberación. Jesús sigue haciendo milagros hoy.
El Señor Jesucristo quiere liberar tu vida, tus hijos, de los flagelos, de las amenazas que vivimos nosotros en este tiempo. Tal vez tú como madre, como padre, estás aquí en el Señor Jesucristo, pero tal vez tus hijos están perdidos, están ajenos a la vida de Dios y están cautivos, están atrapados, están encarcelados. Tal vez un familiar, tal vez está encarcelado tu esposo, tu esposa, está cautivo, tu madre, tus hermanos, tus tíos. El Señor Jesucristo llevó la cautividad de todos nosotros, nos liberó, rompió los grillos y las cadenas que a nosotros nos ataban. Quiero leerles Colosenses capítulo 2 en el verso 14 y 15. Colosenses capítulo 2 en el verso 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Este es uno de los versos más poderosos y descriptivos de la victoria de Cristo. Y dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Había un acta de decretos. El pecado de Adán había dado un decreto de muerte. La Biblia dice en Romanos 3 que la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando el hombre peca, el hombre merece la muerte. Dios les dice a ellos, a Adán y a Eva, les dice que si comían de ese árbol, de cierto morirían. La muerte no es el ciclo de la vida. La muerte es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Dios no quiere, Dios no creó al hombre limitado. Dios creó a un hombre que pudiera vivir largos días, eterno. Pero cuando entra el pecado en Adán y Eva, cuando entra el pecado en ellos, cuando entra la desobediencia, entra la muerte. Obviamente Adán no murió inmediatamente, él muere muchos años después en la misericordia de Dios. Muere muchos años, pero muere. No había muerte. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no había muerte. Pero cuando el hombre peca, la consecuencia del pecado es la muerte. Es la muerte, es la condenación y es el deterioro, el envejecimiento, la enfermedad de nuestros cuerpos. Esa acta de decretos es el acta que el enemigo tenía sobre el hombre, sobre el ser humano. Esa desobediencia, ese pecado que el hombre había cometido contra Dios en el huerto del Edén, es el acta, la sentencia, el argumento que el enemigo tenía para reclamar y para traer la muerte y para traer destrucción sobre la raza humana. Y esa acta de decretos también es tu enfermedad, es tu pecado, es lo que en algún momento tú desobedeciste al Señor. Es el acta que Satanás quiere mostrarle a Jesús, de que estamos condenados. El enemigo siempre va a querer mostrarte que tú estás condenado, que Dios no te ha perdonado, que Dios no te ha liberado, que Dios no te ha restaurado, que Jesús no pagó por ti en la cruz del Calvario, que lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario no alcanza para perdonar tus pecados. Se lo he escuchado a personas: pastor, yo no creo que Jesús haya muerto por mis pecados. Pastor, yo creo que mis pecados son tan grandes que en la cruz del Calvario ni siquiera fue suficiente la muerte del Señor Jesucristo. No soy digno del perdón de Dios. No soy digno, Señor Jesucristo. Lo que yo hice fue lo peor, Señor. Y hay personas que viven con esa culpa interior, con esa culpa que no los deja dormir. Yo hice, yo fallé, yo rompí, rompí el pacto, hice lo que
tuviste que haber hecho o hiciste, pero no importa. La cruz del Calvario, el Señor Jesucristo con su sangre te ha lavado de todo pecado. No hay pecado más grande que la cruz del Calvario. Si tú cometiste un error en tu vida, si tú hiciste algo en tu vida, y esa condenación el enemigo todos los días te la coloca y te roba el gozo, te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba el poder entender la palabra de Dios. Hoy quiero decirte lo que dice en Colosenses 2:14. Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria. Esa acta de decretos que el enemigo mostraba la autoridad para tenerte prisionero de la pornografía, tenerte prisionero del vicio, para tenerte prisionero del alcoholismo, para tenerte prisionero de la brujería, del adulterio, de la fornicación. Sea cual sea el pecado, el Señor Jesucristo dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Allí el argumento, tu pecado, lo que hayas hecho en tu vida, fue clavado en la cruz del Calvario. Dice aquí la palabra, dice todo ese argumento que nos era contrario, dice, la quitó de en medio, lo que impedía que tú entendieras y vivieras y fuera derramada la gracia de nuestro Dios sobre tu vida. Dios quitó de en medio esa acta de decretos, lo que te acusaba, lo que te condenaba. El Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Lo que la ley decía, que si tú desobedeces en la palabra de Dios, vendrían maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante. Dice, todas estas maldiciones vendrán si no obedeces la palabra, si no obedeces la ley. Y hay personas que viven en condenación, viven encarceladas, viven atrapadas en sus pensamientos, en la depresión, en la angustia, prisioneros. Prisioneros emocionales, prisioneros del miedo, prisioneros de la angustia, prisioneros de un pecado, de tantas situaciones. Yo con solo ver una persona puedo decir, esta persona está prisionera. Por su forma de hablar, por su forma de pensar. El enemigo te quiere secar. El enemigo te quiere matar, como compartí el domingo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. La sentencia, el acta de decretos contra ti es acabar contigo y tu familia. Acabar con tu hogar, traer divorcio, traer infidelidad. Hacer que tus hijos se salgan del propósito de Dios. Y el enemigo venga y destruya, y acabe, y derribe. Ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es poner esa acta de decretos contra ti, contra tus hijos, contra tus nietos. Impedir y encarcelarte con amargura, con tristeza, con miedo, con angustia, con esclavitud. Pero dice la palabra que el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Ahí está tu victoria, en la cruz del Calvario. Esa acta que reclamaba tu vida, que reclamaba a tus hijos, que reclamaba a tu familia, a tus nietos, a tus tíos, a tus amigos, lo que ha estado llevando prisión y encarcelamiento a tu vida, a tu familia, a tus amigos. El Señor Jesucristo, como Mesías triunfante, como Rey triunfante, venció en el Sinaí a esa ley que te condenaba. Y el Señor cabalga triunfante hasta el cielo, mostrando al Padre la victoria, mostrando las heridas, mostrando los clavos que atravesaron sus manos, los surcos de la espalda, de los azotes. Cuando lleguemos al cielo, veremos las cicatrices de Jesús. Porque es un sello,
Es la prueba fehaciente, es la prueba eterna del amor de Dios por ti. Tú no tienes por qué estar en esclavitud. Tú no tienes por qué estar encarcelado. No tienes por qué estar viviendo atado a una enfermedad, atado a una situación. El Señor dice en su palabra, Él llevó cautiva la cautividad, lo que te ha estado teniendo prisionero, lo que te ha estado teniendo esclavizado emocionalmente. Tal vez tu esposa, tal vez tu esposo no saben las ataduras, las tristezas que tiene. Tal vez tus hijos te ven, pero no sabes lo que tienes por dentro, la depresión, la tristeza, la melancolía. Dios quiere liberarte. Ahora miren lo que dice en el verso 15 de Colosenses 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, con su sangre, rompe esa maldición que la ley te decía que si tú desobedeces, mereces la muerte. El Señor vence a la muerte. Primera de Corintios capítulo 15. Vence a la muerte, pero no solamente vence a la muerte, vence a la enfermedad. Vence la esclavitud del pecado. Vence los ataques de pánico, vence el miedo, vence la angustia, y el Señor te trae victorioso de las cárceles del infierno, de las cárceles que te estaban teniendo prisioneros, de las cárceles que tenían atada tu vida, a tu familia y a tus hijos. Escúchame bien esto. Dios quiere liberar a tu familia. Dios dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios no quiere que el enemigo se quede con uno solo de tus familiares. El Señor vino a despojar lo que el enemigo ha robado a tu vida por años. Escúchamelo bien. Y no es porque te lo diga yo hoy. Te lo estoy mostrando en la palabra. Porque es la evidencia bíblica. Es la evidencia divina del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario por ti. Dice aquí la palabra en el verso 15 que Él despojó a los principados y a las potestades. ¿Cuáles principados y potestades? A los principados demoníacos y a las potestades demoníacas. Los despojó, dice acá la palabra. Despojó, les quitó lo que te pertenece. Te quitó lo que el Señor ganó por ti, la sanidad, la liberación tuya y de tus hijos, la prosperidad. Ya deja de estar viviendo en la cárcel de la ruina, de la esclavitud. El Señor Jesucristo despojó, les quitó, ganó por la cruz del Calvario, y con la sangre de Cristo despojó todos los principados demoníacos que han estado atando tu vida por años y a tu familia. Escúchamelo bien. Esto no es cuestión de religión. Si crees o no crees. El Señor quiere que tus hijos, tus nietos, tu familia, tus tíos conozcan al Señor y caminen con Él. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de la verdad. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es la palabra de Dios lo que va a traer liberación a tu familia. Dios va a liberar a tu familiar, a esa persona que está en vicios, está en alcoholismo, está en dureza de corazón, está en pecado, está en inmoralidad. Dios quiere restaurar y liberar a tu familia. No des tregua, cree en el Señor. Y quiero darte esta palabra del día de hoy porque quiero que entiendas, por el poder del Espíritu Santo, que Dios quiere traer libertad a tu vida, a tu familia. El Señor te quiere dar victoria sobre tus hijos. El Señor quiere que tus hijos conozcan al Señor, que tengan buenos matrimonios, que tus hijos amen al Señor, que tus hijos adoren al Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios.
Ese es el propósito de Dios, que tú seas próspero. Que tú no tengas que estar contando monedas para ir a comprar algo. Que estés esclavo de una enfermedad. El Señor despojó a los principados, a las potestades. El Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad, te hizo libre por su sangre. Pero en la resurrección y en la ascensión el Señor Jesucristo sube victorioso, victorioso, mostrando al Señor los grillos y cadenas que han sido destruidos a través de su sacrificio. Miremos lo que dice Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Miren, tiene que ver mucho con lo que leíamos nosotros en el Salmo 68, porque quiero darles evidencia bíblica. No quiero dejar como ahí a medias tintas. No quiero mostrarles en la palabra de Dios la victoria del Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 11:26. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice la palabra que Él vendrá de Sión, el libertador. Y Sión, obviamente, estamos hablando del cielo, estamos hablando de la presencia de Dios. Sión, obviamente, era el lugar de la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor, obviamente, cuando Él establece su reino, donde establece su gloria, obviamente de una forma metafórica, nos está hablando también de que el cielo es Sión. Dice aquí la palabra, vendrá de Sión el libertador. Y en el Salmo 68 el rey viene triunfante y libertador, trayendo a los que habían sido prisioneros, a los que habían sido encarcelados, a los que habían sido cautivos por el pecado, que habían sido cautivos por la muerte. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque tú hoy eres libre. Porque hoy tú eres libre, porque el Señor Jesucristo despojó a los principados, tu familia. Y oro al Señor en esta hora. Oro que tu familia sea liberada. Oro que tus hijos sean libres. Oro que tus hijas sean libres. Oro que tu familia sea sanada, sea restaurada. Porque el Señor quiere que tú goces de toda la bendición de la palabra de Dios. Dios quiere que goces de sus promesas, de lo que Él conquistó para ti en la cruz del Calvario. Dios no quiere que tú estés viviendo una vida en prisiones, en ruina, en enfermedad, esclavo o esclava de los síntomas, de los dolores. Dios no quiere que tus hijos estén en una cosa, en otra. Reclama esta palabra. Señor, tú liberaste a mi hijo, a mi hija, a mis hijos, Señor. A mis amigos, a mis nietos, a mi familiar, Señor. Porque el Señor Jesucristo hizo una obra en la cruz del Calvario para liberar nuestras vidas de la esclavitud, del poderío que el enemigo tenía sobre nosotros. El Señor rompió esa maldición y nos ha hecho completamente libres. El Señor quiere que tú vivas una vida completamente en victoria, totalmente en victoria. Dios nos ha librado de lo que nos tiene cautivo. Dios te ha librado de lo que te ha estado teniendo prisionero, tus prisiones mentales. Muchos viven en prisiones mentales, en angustias, en miedos, en pensamientos de derrota. Hay personas que desde que se levantan en las mañanas viven como si el enemigo, apenas tú abres los ojos, sientes como que de una u otra manera eres esclavo de la derrota, esclavo de los pensamientos de fracaso en tu vida. Hay personas que llevan años esclavos de la pornografía,
y no pueden dejar ese vicio. De estar mirando, de estar viendo páginas, estar viendo videos, estando viendo todo tipo de inmundicia. Pensamientos, vicios, esclavitud mental, esclavitud al orgullo, esclavitud a la soberbia, prisiones emocionales, prisiones de temor, de miedo, de angustia, prisiones donde el enemigo te ha esclavizado en vivir del miedo, en vivir estresado, en vivir estresada. Dios no quiere nada de eso. Escúchamelo bien. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero tienes que entender que Cristo ya venció y te ha hecho libre. Tú lo que tienes que hacer es creer eso y reclamarlo y hacerlo vivo en tu vida. Caminar en la fe. Pueda que tú digas mañana, Señor, yo sé que tú me sanaste, y mañana vas a sentir los síntomas. Pero tienes que seguir confesando y seguir creyendo esta palabra. Señor, tú llevaste cautiva mi cautividad. Señor, tú llevaste cautivo. Me diste libertad, Señor. Has liberado mi vida, has liberado mis hijos, a mi familia. Has liberado mis finanzas, Señor. Créelo y camina en eso, camina en la fe. Prisiones de enfermedad. Prisiones de enfermedad, de situaciones que salen. Prisiones donde hay calamidades diarias en una familia. Todos los días pasa algo malo. Si no es una cosa, es la otra. Si no es una situación, entonces hay un día tranquilo y hay otro, y viene después esos días buenos. Pero vuelven las cosas malas. Yo recuerdo cuando hace muchos años nosotros vivimos una situación muy dura en mi familia, con mi papá cuando estaba vivo. Y una situación muy difícil. Pero miren, yo les digo, así era. Todos los días eran malas noticias. Yo recuerdo que hubo una época en que mi papá le dio una enfermedad rarísima. No se podía mover, le dolía el cuerpo, era horrible. Todo en el trabajo, las cosas iban mal. Y yo recuerdo que una noche yo estaba, pues ya estaba en la vida cristiana, y yo recuerdo que yo estaba orando en mi habitación, y yo me sentí indignado. O sea, yo sentí como que el enemigo está haciendo de las suyas en mi familia. Como que el enemigo hace lo que quiere y nos quiere destruir por completo. Yo recuerdo que yo me levanté y yo comencé a orar por mi papá, porque mi papá estaba en una esclavitud horrible, en unos dolores de cuerpo, le tocaba cogerse de las paredes, y mi papá era joven. Y yo recuerdo que yo comencé a orar por mi papá y a reprender y a reclamar la palabra. Yo recuerdo que yo oraba por mi papá, y esa misma noche el Señor rompió esas cadenas, y yo le dije: papá, levántese en el nombre del Señor Jesucristo, levántese. Y yo le dije: comience a mover las piernas, comience a caminar, corra. Y yo lo puse a correr en el corredor, y mi papá me dijo: no, Dios me acaba de liberar y me acaba de sanar. Y fue poderoso. Pero miren, quiero decirles esto, y por qué el Señor me ponía este mensaje, porque muchos de nosotros tenemos vidas como pasivas, como que dejamos que el enemigo venga y destruya, y que mi esposo de pronto, o mi esposa, no conoce al Señor, y mi esposo es un alcohólico, o mi esposo está en la brujería, o mi esposa está en mil cosas. Y yo como que, bueno, yo aquí, Señor, paciente, o veo que mis finanzas están cayendo. Miren, yo les digo esto: abramos los ojos. Y el Señor les quiere dar esta enseñanza esta noche para que nos sacudamos y entendamos que nosotros muchas veces le estamos permitiendo al enemigo que venga y deshaga nuestras vidas.
El enemigo no va a descansar hasta ver completamente destruida tu familia. Escúchamelo bien. El enemigo quiere destruir todo alrededor tuyo. Quiere acabar por completo tu vida. Y yo quiero decirte algo. La enfermedad no glorifica a Dios. La ruina no glorifica a Dios. Lo que glorifica a Dios es el triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la ruina. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Moisés viene ante Faraón y le dice que los permita salir de allí, de esa esclavitud. Y el Faraón les dice, ok, vayan los hombres a adorar a su Dios en medio del desierto. Vayan a adorar a Dios, pero me dejan las mujeres y los niños. Esto no es solamente que tú conozcas al Señor y el resto de tu familia esté perdida. Que tú estés aquí conociendo al Señor y el Señor habla a tu vida y tus hijos perdiéndose. Tu esposo perdiéndose. No le permitas más al enemigo que meta sus narices en tu casa, en tus finanzas, en tu salud. El Señor llevó cautiva la cautividad. El Señor Jesucristo ya te hizo libre porque Él está en los cielos. Y la palabra de Dios dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y está sentado porque el Señor ya cumplió y Él está reposando. Está en descanso porque lo que Él ya tenía que hacer por ti ya lo hizo. Ahora depende de ti que le creas, que camines en la fe. Cuando tú comiences a caminar en la fe, vas a ver la victoria. Vas a ver la palabra de Dios cumplida. Por eso el Señor está sentado a la diestra del Padre. No es que Jesús necesite descanso. Es que Él ya está descansando de todo lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora nos queda a nosotros la fe que te conecta para que la gracia de Dios sea derramada en tu vida y en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Cuál es tu prisión? ¿Cuál es la prisión en la cual el enemigo te ha tenido por años? Y quiero contarles, cuando el apóstol Pablo en Colosenses da eso de que el Señor nos tiene en esas cárceles o en esas acta de decretos, las cárceles que habían en la época en que el apóstol Pablo está escribiendo, eran mazmorras casi de 1,20 m más o menos, y la persona la agachaban, la metían ahí. Eran mazmorras, eran calabozos. Sucios. Tenía que, en algunos casos, habían unos reos que tenían que estar acurrucados siempre. Y así el enemigo en áreas de nuestra vida nos tiene prisioneros. En las finanzas, en la salud. El enemigo nos tiene prisioneros de miedos, de angustias, de prisiones mentales, de miedos, de pesadillas. De delirio de persecución, de ansiedad. No permitamos seguir viviendo en esa cautividad, en esas prisiones. El Señor nos ha liberado. Y en ese Salmo 68, el salmista describe la victoria. Describe la victoria. El Señor nos ha liberado de esa esclavitud del enemigo a nosotros. El enemigo, ¿cómo tenía autoridad de nosotros? Por la ley. Al no obedecer la ley entraba no solamente la muerte, no solamente la condenación, entraba la enfermedad, entraba la ruina, entra el enemigo a acabar con todo lo que encuentra a su paso. Hogares que eran hermosos, completamente destruidos. Dios quiere liberarte.
Y lo hizo a través de la cruz del Calvario, pero lo hizo porque el Señor ascendió a los cielos victorioso, llevándote a ti. Porque pueda que nosotros estemos hoy aquí en nuestra tierra, en este planeta, digámoslo así, pero el Señor Jesucristo te llevó juntamente con Él. Y nos presentó ante el Padre como hijos suyos. Nuestra posición está en ese lugar, allí juntamente con el Señor Jesucristo. Tu posición no es de mendigo, no es de esclavo, no es de una persona encarcelada. Tu posición, como dice la palabra, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho reyes porque el Señor Jesucristo conquistó para nosotros. El Señor Jesús no sube con las manos vacías. El Señor Jesucristo lleva la salvación triunfante sobre nosotros. Sacúdete de todo eso que el enemigo ha querido poner en tu vida. Cuando Moisés va ante Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo, y le dice, vea, que vayan los hombres, pero me dejan las mujeres y los niños. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú busques al Señor, pero mientras tanto hace de las suyas con nuestros hijos, con nuestros familiares. Y Moisés se para con autoridad y vienen aquellas plagas y el Señor libera y salen todos de Egipto. Y Faraón representa a Satanás, que no nos quiere dejar salir. El enemigo te quiere tener esclavo. El enemigo te quiere tener limitado con una forma de pensar de derrota, de escasez, de enfermedad. Pero el Señor Jesucristo quiere liberarte para que conozcas las maravillas y la grandeza de su victoria en la cruz del Calvario y poder bendecirte en todas las cosas. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tú seas bendecido. Ahora miren, hay algo bien importante. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 verso 8 y Salmo 68, 18 hay algo imperceptible para muchos, pero que tiene un significado tremendo. En el Salmo 68, 18 dice, les voy a leer lo que dice el Salmo 68, 18, dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Pero el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hay una gran diferencia. En el Salmo 68, en el verso 18 dice, tomaste dones. En Efesios capítulo 4 dice, dio dones a los hombres. Y aquí hay una gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la ley que nos dice que Dios deseaba tributo, deseaba obediencia al hombre. Y Dios recompensaba esa obediencia en el Antiguo Pacto, en la ley. Dios tomaba tributo. Pero en Efesios capítulo 4, 18, Pablo dice, y dio dones a los hombres. Y esto tiene una connotación diferente. En el antiguo pacto, Dios pedía total obediencia y tributo. En la gracia, Cristo ganó en la resurrección y la ascensión y nos da todas las bendiciones que ganó por nosotros gratuitamente. Los reyes, en la época antes, en esa época de los reyes que nos describe aquí el Salmo, cuando el rey llegaba triunfante, la gente le daba regalos al rey o a aquel que había vencido. Les daban frutas, les daban mercados, les daban gallinas, les daban muchas cosas, posesiones, les daban riquezas cuando este hombre llegaba victorioso de la guerra. Y tomaban
regalos de los hombres. Pero en el Señor Jesucristo, el Señor gana bendiciones y nos las entrega a nosotros. Él no solamente triunfó en la cruz, Él quiere que todas las promesas que Dios tiene en su palabra, tú puedas vivirlas. Que tú puedas vivir las promesas de Dios en tu vida. Porque dice aquí la palabra que Él dio dones a los hombres. Dios ganó la batalla en la cruz del Calvario. Sube a los cielos triunfante y nos lleva juntamente con Él. Y nos entrega y nos da bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Dios no solamente quiere quedarse con eso, con esa victoria. Dios reparte sobre nosotros su bendición. Dios no quiere que tú estés esclavizado. Dios quiere prosperarte. Tú no tienes por qué tratar de ganar sobre lo ganado. El Señor ya venció por ti en la cruz del Calvario. Ya venció por ti en la cruz del Calvario. Y ahí en Efesios capítulo 4 en el verso 9 dice, Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4 en el verso 9, luego de lo que nosotros leíamos de que llevó cautiva la cautividad. Porque ahí dice, en el verso 8 dice, subiendo a lo alto. Y en el verso 9 dice el apóstol Pablo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En algún momento algunos teólogos de una forma errada predicaron y enseñaron que Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario, en esos 3 días el Señor había descendido a los infiernos. Pero esto no tiene ningún fundamento bíblico. No hay un fundamento bíblico de que el Señor Jesucristo haya descendido al infierno. Aquí cuando dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 9, dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y se refiere a la humillación y al infierno que Jesús tiene que vivir en sus padecimientos aquí en la tierra. Jesús, recordemos y vuelvo al punto que yo les decía anteriormente, antes de la encarnación de Jesús en María, Jesús tenía la posición de Dios, de Hijo de Dios. No creado. Es decir, Dios no crea a Jesús. Jesús ya existía por siempre, porque Él es Dios también. Se encarna. Y cuando desciende a la condición de hombre que dice la palabra en Filipenses en el capítulo 2 versos 7 y 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando aquí habla el apóstol Pablo, que que Jesús descendió primero a lo más bajo de la tierra, es porque Jesús, aquí el apóstol Pablo describe la condición que Jesucristo tiene que vivir, el Señor Jesús tiene que vivir en la tierra, de humillación, de total humillación. Después de ser Dios, que los ángeles le adoran, que tiene absolutamente todo como Dios en su eternidad y su divinidad, tiene que descender a un cuerpo limitado, a un cuerpo humano, a un cuerpo, y no solo eso, sino que Jesús tiene que pasar por la humillación, por el vituperio, por el escarnio, por el sufrimiento, los azotes, la humillación, los golpes, todo lo que al Señor Jesucristo le hacen. Los golpes con vara, los azotes, la corona de espinas, todo el vituperio, los escupitajos, la burla. Por eso el apóstol Pablo aquí dice que es esto que descendió, sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra.
Jesús va hasta lo más mínimo, hasta la condición más mínima y deplorable como ser humano de humillación. Ya no había más cómo humillar a Jesús. A Jesús lo escupen, a Jesús lo azotan, le colocan corona de espinas, la gente se burla, lo desnudan. Totalmente humillado, escarnecido públicamente. Por eso el Señor, con ese sacrificio, con eso que Él vive, asciende a los cielos, victorioso luego de la muerte, y sube a los cielos victorioso. Y luego en el verso 10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús sube a los cielos y recibe el más alto honor, recibe honra en los cielos. El Señor Jesucristo, cuando llega a los cielos, es aplaudido, es alabado, es adorado, porque la humanidad entera, nosotros, hemos sido liberados. Cuando tú mueras, o cuando yo muera, o cuando si el Señor viene por nosotros antes, tú vas a llegar a los cielos, no por lo que hagas, sino por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y que no solamente llegues tú, que lleguen tus hijos, que llegue tu familia y puedan gozar de la salvación y la eternidad con Él. El Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros completa bendición y la ganó por nosotros. La ganó por completo por nosotros. Por eso yo te digo esta noche, tú no tienes por qué estar viviendo más en esclavitud. No tienes por qué estar viviendo más en esa cárcel, en esa prisión que te tiene a ti acabado, que te tiene atormentado o atormentada. El Señor te dio victoria. Él llevó cautiva tu cautividad. Él llevó cautivo todo aquello que te tiene a ti aprisionado, que te tiene a ti prisionero. Porque dice su palabra en el Salmo 61 que Él vino a liberar a los cautivos, a los prisioneros. Sea el área de tu vida, lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, el Señor Jesucristo quiere darte completa libertad en tu vida. Este Salmo 68, para que tú lo leas luego, es un salmo de victoria. Es un salmo de triunfo. A veces pasamos por encima de los salmos, pero este rey cabalga desde el monte Sinaí, luego va a los montes de Basán, y los montes de Basán eran una llanura fértil. Y eso significa Basán en el hebreo significa llanuras fértiles. Es cuando el Señor Jesucristo se revela a nuestra propia condición. Una llanura es un lugar plano. El Señor se revela a nosotros, dándonos vida, dándonos palabra. El monte de Basán, que está descrito en el Salmo 68, era un monte de muchos pastos verdes. Y eso significa su palabra. Salmo 23, en lugares de delicados pastos me harás descansar. El Señor nos dio su palabra, pero luego, a través de su muerte, sube a la santa ciudad victorioso, llevando con Él a cada uno de nosotros libres, en total libertad. Y que todos los despojos, todo lo que Él ganó por nosotros en la cruz del Calvario, te lo ha entregado a ti y a mí. Vive esta palabra. Esta palabra es para que tú puedas guardarla en tu corazón. No dejes que el enemigo siga haciendo de las suyas en tu casa, con tu familia, con tus finanzas, con tus hijos, en una enfermedad. Y termino con este verso, Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17.
Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Vuelvo y leo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La transgresión de Adán trajo la muerte y la muerte reinó en nosotros. Pero cuánto más, dice aquí la palabra, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este es uno de mis versos favoritos, porque por la transgresión de Adán vino la muerte, pero por Cristo, ha venido el perdón de pecados, el don de justicia y la abundancia de gracia sobre tu vida. Y mi desafío para ti es: cree, confía en el Señor Jesucristo, vive una vida plena en la gracia del Señor, vive una vida plena en la victoria y en la libertad que el Señor Jesucristo te ha otorgado cuando Él sube a los cielos y sube como el rey del Salmo 68, triunfante, llevando junto con Él no solo el botín, no solo el triunfo sobre la muerte, no solamente el triunfo sobre la esclavitud y el pecado, sino que nos ha llevado a nosotros a total libertad. Oro al Señor que puedas vivir esto. Ya deja de permitir que el enemigo meta sus puercas manos sobre tu casa, que siga metiendo las manos sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tus finanzas. Párate con autoridad y confiesa la palabra, confiesa Romanos capítulo 5, verso 17. Confiesa Colosenses capítulo 2, en el verso 15, 14 y 15. Confiesa ahí el Efesios capítulo 4, verso 8, Salmo 68, 8, 18. Confiesa la palabra con autoridad. Y dile: Señor Jesucristo, por la cruz del Calvario, tú venciste a la muerte. Tú llevaste cautiva mis prisiones. Tú llevaste cautivos a eso que está esclavizando a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Lo que quiso traer destrucción a mi hogar, a mis finanzas, a mi salud, Señor. Hoy reclamo mi libertad en ti, Señor, porque quiero caminar triunfante, Señor, juntamente contigo y tener completa victoria por los siglos de los siglos. Amén.